las cosas que tú has determinado no otorgarnos, quizás sea de manera temporal o permanente, pero sabemos que eres tú el que, Padre, tiene todo el control de nuestras vidas. Te queremos agradecer, Señor, porque pues este día, aunque muchas veces, Señor, las situaciones que hay en nuestra vida, pues nos permites venir, Padre, nos permites levantarnos. Sabemos que muchas veces a pesar de nosotros, de enfermedades, Señor, de cansancio, de situaciones que pueden haber en nuestra vida, en cuestión emocional, aún espiritual, pues tu Espíritu Santo es el que nos va fortaleciendo, el que nos va, Señor, dando ánimo, Señor, nos va exhortando, Señor, también para que pues nosotros podamos dar un testimonio, Señor, eh, de ti, Padre, de tu palabra, y solamente eres tú, Señor, el que nos puede mantener en ese hueco de tu mano. Te agradecemos, Padre, porque pues nos has dado lo suficiente, nos has mostrado, Señor, tu amor en nuestras vidas, nos has mostrado, Padre, que eres tú el que está al cuidado de nosotros. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos para que seas tú el que a través de tu palabra, tu espíritu nos vaya guiando, nos vaya llevando, Señor, a que tú nos transformes, Señor, a ser nosotros obedientes a todos esos mandatos, principios que nos has dejado. Muchas veces ya los conocemos, Padre, y hacemos caso omiso, pero te pedimos que tú perdones, Señor, nuestra rebeldía, Señor. Te agradecemos en esta mañana porque, pues, a pesar de eso, Señor, que somos infieles, tú permaneces fiel hacia nosotros y tan es visible que estamos aquí, Señor. Tan es visible que podemos respirar, podemos, Señor, venir a alabarte. Te pedimos, Padre, por nuestros hermanos que uno llega, que tienen alguna enfermedad, que se han sentido mal. Señor, sabemos que tú tienes el cuidado de ellos. Te pedimos para que en tu misericordia y tu voluntad los puedas sanar, dar los medios suficientes para que también ellos puedan tener algún medicamento, Señor, y ellos puedan estar confiados, Señor, en ti como lo han hecho hasta el día de hoy. Te agradecemos, Señor, por el servicio que nos permites brindarte, Señor, por cada uno de mis hermanos que lo hacen, y te agradecemos, Padre, también por tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Pues bueno, hermanos, si tienen calor o así están cansados, o nada más yo ya estoy teniendo calor, dicen, ¿no? Bueno, pues después de esta breve pausa que tuvimos, vamos a continuar con el estudio de vicios y virtudes. Y hoy vamos a iniciar con el tema de la ira, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí podemos decir que ya no somos iracundos? ¿No? ¿Todos? ¿Todos son iracundos? Todos somos, dice el otro, ¿verdad? De una u otra manera, pues siempre hay, ¿verdad? Esa ira. Y le pusimos ahí en este título, no solamente la ira, sino como una furia intensa o un rechazo frío, ¿no? Porque muchas veces va de un extremo a otro. Puede alguna persona ser muy iracunda, llegando exactamente a la furia, o en ocasiones pues solamente es a través de un rechazo, ¿no? Dicen muy frío, evadiendo, haciendo menos, ignorando a las personas, es una manera en la cual muchas veces se manifiesta, ¿no? Unos dicen pues es activo, ¿no? O pasivo, la ira lo están haciendo, o están agrediendo de esa manera. Y hay muchas formas que lo hacen, ¿no? En la actualidad, a través de todos estos medios de internet, redes sociales, siempre surge alguien, ¿no? Que da consejos, buenos o malos, y hay unos que la mayoría pues podemos decir que son malos, en donde muestran cómo puedes decirle a cierta persona, ofenderlo de una manera, pues puede decir muy diplomática, ¿no? Muy correcta, pero al final del día es una ofensa, utilizando palabras muchas veces
dicen rimbombantes, domingueras, ofenden a las personas, ¿no? Entonces es una manera de agredir, y eso porque es causado por la ira que se genera. Ahora, como tal, pues la ira involucra emociones, involucra algunas emociones, pero al final del día pues es un pecado, ¿no? Sobre todo cuando pues ya excede lo que muchas veces la Biblia permite, ¿no? De hecho, Pablo es lo que decía, que podríamos airar, ¿no? Airarnos, pero no pecar, ¿no? Entonces, muchos de los autores, la misma palabra de Dios, pues manifiesta o muestra cómo la ira que se puede surgir por un celo hacia lo malo, hacia lo incorrecto, hacia lo que no es justo, como lo hizo el Señor Jesucristo, pues nunca pecó, ¿verdad? Entonces mostró eso en cuanto a ese celo por los principios, la palabra de Dios, ¿no? Por su Padre. No vemos que se haya enojado por otra cosa, ¿no? Sino simplemente por no cumplir esos fariseos, conociendo la palabra, pues obviamente ser obedientes, ¿no? Malinterpretarla, muchas veces diluirla. Entonces ese era el enojo. En ocasiones pues, nosotros decimos, pues es que me hizo enojar, ¿no? Y con justa razón me estoy enojando, ¿no? Estoy molesto, pero caemos también en esa parte de la ira. Los que Dios nos ha rescatado un poco, ¿no? Porque al final del día, en ciertas situaciones es donde manifestamos más la ira y en otras no, ¿no? Posiblemente a lo mejor con ustedes yo podría ser más tranquilo en ciertas situaciones, pero en mi casa es donde ya puedo manifestar la ira diferente, ¿no? No al grado a lo mejor de agredir, pero sí con un silencio, ¿no? Con un rechazo frío. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, vamos a ir viendo este tema, como hemos venido manejándolo, definición bíblica de la ira, de lo que es, de lo que no es la ira principalmente, y luego pues obviamente vamos a empezar a ver lo que sí es la ira, ¿no? Pues el origen de dónde se origina. Normalmente, y me hizo la observación la otra de un hermano, del origen, por ejemplo, de la envidia, pues sabemos que como tal, todos esos pecados, pues el origen ya, podríamos decir intrínseco, es de Satanás, ¿no? Pero hablando de nosotros como hijos de Dios, como personas, como humanos, pues se origina, bueno, hacia nuestro corazón. Vamos a ver que aquí también es parte de, otra vez del corazón, que involucra esas emociones, ¿no? Entonces, nada más quería aclarar ese punto porque pues sí tenía razón, ¿no? Diferenciar, y creo que Águeda preguntaba, ¿no? Referente a eso. Si es Satanás, de ahí se origina todo, de nosotros a partir de Génesis, pero pues es parte de, ya de nuestra pecaminosidad, ¿no? Donde surge. Y pues vamos a ver eso, algunas manifestaciones de la ira y cómo evitarla, ¿no? De hecho hay varios autores, hay varios libros que se han enfocado de comentaristas, de hombres de Dios en cuanto a la ira, ¿no? Y toman diferentes posturas, pero siempre van hacia lo mismo, hacia el corazón y a que sí se puede pues controlar, ¿no? Ahí entra el dominio propio, entran otras, ahí sí virtudes que Dios nos ha dado, la paciencia, el amor, que es lo que todos coinciden en eso, ¿no? Entonces, pues la Biblia, vemos que el problema de la ira, pueden surgir algunas preguntas, o por lo menos estas dos, ¿no? Desarraigar nuestra ira pecaminosa es un objetivo realista, o sea, creemos que sí se puede desarraigar como tal, y eso pues vamos a ir viéndolo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas preguntas. Y la otra pues, es si se puede realmente conseguir, ¿no? Cada uno de nosotros, a lo mejor por experiencia, y sobre todo cuando el Señor nos trajo a sus pies, pues sabemos que Él ha transformado, ¿no? Que hay esa lucha constante, a lo mejor de algunos con esa forma de, o esos pecados en nuestra vida, y a otros no, a otros se les complica más, ¿no? A otros se les puede complicar más. Entonces la respuesta de Dios a través de su palabra es que sí, ¿no? Y nos enseña, y hay varios versículos que nos enseñan sobre la ira. Entonces, en ese sentido, pues la Biblia completa habla sobre esto, y si vamos viendo a través de la Escritura, pues vemos, por ejemplo, en Génesis, ¿no? Cómo los israelitas también en Éxodo, a través de la Escritura,
muchos de ellos manifestaban la ira, ¿no? Por ejemplo, Moisés, cuando bajó de recibir las tablas, se enojó y las rompió, ¿no? Fue lo que él hizo. Entonces, ahí vemos una manifestación de su ira, ¿no? Esa parte. Normalmente se conoce que cuando muchas veces caemos en ira, pues es porque pues se pierde el control, ¿no? De lo que tenemos, lo que está a nuestro cargo. No tenemos ya ese control de la situación muchas veces, ¿no? Puede ser eso, es a mis deseos egoístas también, ¿no? De ahí se va a ir manifestando un poco. Entonces vemos también a través de la palabra, y también mucho se ve en los salmos, ¿no? Los salmistas prestan mucha atención en esa sabiduría y a los avisos que se da a través de ella, ¿no? Proverbios habla también, hay muchos versículos que habla de la ira, ¿no? De hecho, uno de ellos dice que es mejor que alguien controle su emoción, su ira, que controle toda una ciudad, ¿no? Que gobierne una ciudad, ¿no? O sea, de ese grado está hablando la palabra. El Señor Jesucristo en los evangelios, pues vemos lo que veíamos, Él cómo manifestaba esa manera, ¿no? De molestarse, la ira por el celo que tenía del Señor. Hay otros que lo hacen de manera diferente, por ejemplo, el rey Herodes, veíamos también que él manifestaba ira, pero era precisamente por su corazón, ¿no? Orgulloso. Entonces, pues a través de la palabra es lo que nos va mostrando, y la Escritura da esperanzas a personas, ¿verdad?, que son iracundas, y depende el grado de cada uno de nosotros, cada uno lo conoce, cada uno conoce el grado que tenemos que tenemos ese enojo, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me enoja mucho, y yo creo que a la mayoría de muchos casos, pues es la injusticia, ¿no? El abuso de las personas que hacen sobre otros, sobre todo cuando son débiles, ¿no? Cuando son gente o personas que no tienen la manera muchas veces hasta de defenderse, ¿no? Y siempre vemos que es el más fuerte contra el más débil, ¿no? En muchos sentidos, en lo físico, en lo económico, en lo intelectual, ¿no? En el poder que muchas veces ejercen esas personas sobre los demás, el poder que tienen. Entonces, eso para mí pues puede causar enojo, ¿no? Cuando lo veo, me molesta, ¿no? Hasta cierto punto. Y bueno, hay otros tipos de enojo que también le pegan a mi ego, ¿no? Me molestan, por ejemplo, mucho los motociclistas, ¿no? Más cuando uno va manejando o cuando uno va atravesando la calle, ¿no? O sea, es algo que últimamente me ha estado ahí, o es mi lucha diaria, ¿no? Porque pues ahora más que estoy yendo a la oficina por lo menos 3 días a la semana, pues verlo, todo eso, pues, es lo que ocasiona, ¿no? En mi vida. Y entonces vemos cómo de alguna manera cuando estamos nosotros tranquilos, pues no se manifiesta esa ira, ¿no? Pero cuando surge, cuando hay una situación en la cual se va a manifestar, pues es donde realmente vemos qué hay en nuestro corazón. Entonces la ira es un problema universal, ese es un hecho. Se presenta en todas las culturas, en todas las generaciones, y nadie se libra de su presencia, ni es inmune a ese veneno, ¿verdad?, que genera la ira. Nadie, 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 nadie. Entonces, la ira penetra en nuestro ser y estropea nuestras relaciones más íntimas. Siempre puede llegar a eso. Va a estropear nuestras relaciones más íntimas. La ira es inherente a nuestra caída, desde Génesis, en nuestra naturaleza humana, ¿no? Entonces ya viene ahí, es parte del pecado y de nosotros. Y lamentablemente es un hecho incluso que en los hogares cristianos y en nuestras iglesias existen, ¿no? Esa es una realidad. O sea, tenemos que verlo de esa manera porque es una realidad. En nuestros hogares cristianos, en nuestras iglesias, también se manifiestan, ¿no? Es donde está ahí, y igual que la envidia, el orgullo, pues va a permanecer ahí. Y solamente a través del Espíritu Santo es donde vamos a ir viendo cómo nos va a ir ayudando. Pero ahí está. Entonces el creyente en Cristo, pues podemos decir que también nos enojamos, ¿no? Muchos nos enojamos y se va a manifestar en cualquier situación. Mi esposa y mi hija normalmente siempre tienen esa cosa de que conocen a alguien y platicamos, ¿no? Y siempre dicen como el noviazgo. Es el estado ideal para demostrar lo que no eres, ¿no?
Pero ya cuando vamos conociéndonos, cuando hay esa convivencia con otras personas, pues ya vemos, ¿no? Dicen, ¿de qué lado cojeamos? Y es donde dicen, pues no era tan bonito que se veía, ¿no? Tan guapo, simpático, pues si yo bañado y desparasitado, pues me veo bien, ¿no? A lo mejor. Pero pues ya en mi corazón, que solamente el Señor lo conoce y muchas veces yo interactúo con Él, ya es diferente, ¿no? Y ahí es donde muchas veces existen esas decepciones, ¿no? Aparentemente. Entonces, eso es lo que sucede. Como hijos de Dios, pues tenemos esa lucha, ¿no? Y no tenemos por qué, pues sorprendernos, ¿no? De esa manera. Entonces, las palabras y los gestos, eso es lo que demuestran la ira, ¿no? Nuestra manera de hablar y aún nuestros gestos lo demuestran, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, mi hija, o igual de la misma forma, pues conocemos cuando estamos enojados, ¿no? Ya pues sea por nuestro gesto, porque estoy callado, porque estoy manifestando algo, ¿no? O por la manera de responder muchas veces. Entonces ya te enojaste, ¿no? Ya estás enojado. No, no estoy enojado, ¿no? Sí, ya estás enojado, ¿no? Ya nos conocen, ya después de tantos años, ya vamos viendo el enojo, ¿no? Vamos manifestando. Algunos a lo mejor dicen en comportamiento de visita no lo manifestamos, ¿verdad? Ahí me incluyo yo, no lo manifiesto con alguien que realmente no me hizo, podemos tomar esa palabra, enojar, ¿no? Me hizo enojar. Decía un pastor antes, pues, que él es el dueño de tus emociones para que digas, me hizo enojar, ¿no? Tú te enojaste, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ellos conocen, ellos saben, y pues vemos que esa lucha es diaria, ¿no? En nuestro interior, ese residuo todavía del pecado que nos va mostrando ahí todavía nuestro corazón. Y pues primera de Pedro 2:11, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Alguien que sea rápido con la Biblia, dice, o con el celular. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Gracias. Entonces, gracias, Panta. La misma palabra y Pedro nos manda que nos abstengamos, ¿verdad?, de esos deseos carnales que batallan con nuestra alma, ¿no? Y dentro de esos deseos carnales, pues obviamente está la ira, ¿no? Hay varios que también se manifiestan. Y eso es lo que nosotros vamos a ir viendo, que a través de la palabra, pues podemos combatir, ¿no? Y todos esos son algunos mandatos que Dios nos da para hacerlo. Efesios 4:31, también, ¿quién me ayuda? Gracias. Pues vemos ahí como otra vez Pablo nos está dando ese mandato, ¿no? Quitar de nosotros amargura, enojo, dice, ira. Bueno, son ahí sinónimos, ¿no? Gritería y maledicencia, que eso es lo que produce, ¿verdad? Muchas veces cuando nos enojamos, cuando tenemos esa ira descontrolada, pues se manifiesta a través de que hablamos fuerte, gritamos, decimos palabras incorrectas, ¿no? La maledicencia, y surge muchas veces toda esa malicia, más cuando es alguien a los cuales no es familiar o alguien conocido, pues nos da coraje, ¿no? Y te dan ese deseo, más a los hombres creo, de agredir físicamente a alguien, ¿no? Eso es lo que ocasiona. Entonces, para un hijo de Dios, pues el Señor nos manda que si existe eso, pues empiece a transformar nuestra vida. Entonces la ira resulta más fácil de describir que de definir, ¿no? O sea, describir, pues lo vemos todos los días, podemos muchas veces decir nosotros cómo es la ira en nuestras vidas, cómo es la ira en nosotros, pero pues analizarla es más complejo, ¿no? De definirla como tal. Entonces, reconocemos cuando la vemos en otros, eso casi siempre es común, ¿no? Lo reconocemos, pero
cuando nosotros la sentimos o hierve en nuestras propias venas, como se dice coloquialmente, pues es más difícil que lo aceptemos, ¿no? Más si alguien nos dice, ¿no?, de confianza, ¿estás enojado? Pues decimos siempre lo que decía, pues no, no lo estoy, ¿no? Entonces, es difícil que engañemos a alguien, ¿no? Nuestras expresiones, como decía, nos delatan de que la ira pues está manifiesta en nosotros y muchos lo negamos, ¿no? Tú y yo negamos siempre eso de que no estamos enojados, enfadados, y es algo que no nos gusta admitir. Es raro cuando realmente admitimos, ¿no? Y principalmente porque no nos enseñan, ¿no? No hemos aprendido a decir sí estoy molesto, ¿no? Sí estoy molesto y dar mis razones de mi molestia. Ya sean válidas en ese momento o no, muchas veces no lo decimos. No lo enseñamos a los niños, ¿no? Que los niños también desde chiquitos, ¿estás enojado? ¿No? Hay muchos sinceros pequeños que dicen, sí, estoy enojado, ¿no? Estoy enojado, dicen. Pero pues todavía no saben esa emoción, cómo manifestarla, cómo controlarla, ¿no? Para ellos es normal. Y nosotros como padres tenemos que enseñarles muchas veces a decirle, ¿no?, qué es lo que siente, ¿no?, qué es lo que están mostrando en ese momento, cuál es lo correcto e incorrecto. Y a nosotros muchas veces no nos enseñan, ¿no?, decirlo. Por eso siempre decimos, pues no, no estoy enojado. Cuando muchas veces podemos decirle en nuestra casa, principalmente, sí estoy molesto por esto, esto me molestó, ¿no? Estoy ofendido muchas veces. Entonces vamos a ver primeramente pues lo que es la definición de la ira, e iniciamos con lo que no es la ira, ¿no? Ya ven que hemos llevado esa estructura. Entonces, lo que no es la ira. La ira, principalmente, no es necesariamente un pecado, ¿no?, como tal. Se distingue entre la ira justa dentro de la pecaminosa. Y es muy diferente al atributo de Dios de su ira. Aquí estamos hablando otra vez del hombre como tal, no de Dios, ¿no? Que su ira es perfecta, es controlada, tiene un motivo, siempre vemos que es en contra de los que no obedecen sus palabras, sus principios. A través de la Escritura vemos cómo se molestaba con Dios y los disciplinaba, ¿no? Hay un juicio exactamente al final para cada de aquellos impíos y aquellos que son rectos delante de Dios. Siempre va a haber eso, ¿no? Pero la ira de Dios es totalmente diferente a la que nosotros podemos manifestar. Entonces volvemos a ese pasaje de Efesios 4:26, ¿no?, que dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ¿no?, dice en el versículo 27. Entonces vemos cómo no es un pecado, ¿no?, la ira como tal. Ya cuando se desborda y cae más fuerte, entonces ya se convierte en un pecado, ¿no? El Salmo 4:4 nos reafirma un poquito más la idea. Alguien que me ayude con el Salmo 4:4. Gracias, hermano. Pues ahí nos dice el Salmo, ¿no? Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra calma. Eso es lo que dice el salmista en esa oración vespertina, ¿no? Entonces, por tanto, la ira en sí misma no es intrínsecamente mala. Se vuelve pecado cuando se descontrola o se orienta incorrectamente, ¿no? Entonces no es un pecado, que es lo que decíamos. Primer punto es, lo que no es la ira no es un pecado necesariamente. No es intrínsecamente mala, se vuelve pecado cuando se descontrola o se desorienta incorrectamente, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo, la ira no es pérdida inevitable del control, ¿no?, que es lo que veamos. No es una pérdida inevitable de ese control que se puede tener. La idea moderna de que no se puede evitar, porque hay algunos que lo mencionan, no es bíblica, ¿no?
O sea, si alguien, sobre todo algún terapeuta que dice que no puedes evitar la ira, pues no es bíblica, ¿no? Pues muchas veces es lo que dicen, no reprimas tus emociones, tus sentimientos, ¿no? Deja que se manifiesten, que salgan, y eso es lo que muchas veces hacen, ¿no? De alguna otra manera, y otra vez necesariamente no debe de ser la ira manifestarse en agresión física, ¿no? Sino en muchas maneras. En los grupos de autoayuda se ve mucho eso en sus tribunas, ¿no? En lo que ellos manifiestan la ira. ¿Cómo lo manifiestan? Diciendo malas palabras. Y para ellos es que estoy enojado, ¿y cómo voy a manifestarlo? Diciendo una serie de palabras pues vulgares hasta muchas veces, ¿no? Y que ellos dicen, es la manera en que tú vas a sanar, ¿no? Porque lo dicen en términos psicológicos. Haces tu catarsis, vas a sanar, y pues la lógica es, pues ¿cómo vas a sacar una emoción con puras groserías cuando realmente no dices lo que estás sintiendo, ¿no? Cómo te sientes, hablando en ese contexto de esos grupos, ¿no? De autoayuda. Dice, de 100 palabras que dicen, 10 son palabras correctas. Eso porque yo una vez me di a la tarea de estarlos escuchando y de contar las palabras, ¿no? De todo lo que decían. Entonces, para ellos puede ser eso. Sí, hermano. Ajá, lo que no es. No, sí. La ira no necesariamente es pecado, ¿no? Y veíamos en eso, airados pero no pequéis. O sea, que llegue tu ira hasta una furia, que llegue tu ira, y no necesariamente lo que decíamos, por eso poníamos, es furia, o también mencionábamos como título, o rechazo frío, ¿no? Puede ser de una otra manera. Por eso decíamos, es más fácil entenderla, describirla, que poner un concepto, ¿no? Que definirla, precisamente porque lo vemos, es algo que vemos. Entonces, ahorita lo que bien decías, lo que no es la ira, pues no es un pecado, y decíamos eso, airaos, pero no pequéis. Ahora, la ira no es pérdida inevitable de control, no necesariamente vas a perder el control para que se vuelva una ira. Exacto, pues puedo decir lo que es enojo, puedes manifestarla que... Sí, puedes perder el control como tal. Uh-huh. Sí, es algo que vamos a ir viendo, de tal manera que veamos ese tipo de palabras, ¿no? O sea, uno lo manifiestan o lo describen como el enojo y la ira, un sinónimo, ¿no? Estamos acostumbrados exactamente, estoy enojado, ¿no? En este momento. Uh-huh. Pero muchas veces también el enojo pues se convierte, como dice Mario, en ira, así lo entendemos nosotros, como esa ira, ¿no? Como que ya subió. Pero ira como tal bíblicamente sí se describe, ¿no? Pero no necesariamente debe de llegar hasta ese grado, hasta esa furia extrema, ¿no? Puedo tener esa ira,
O sea, lo que decía, si ves algo, alguna injusticia, te molesta. Semánticamente podemos decir, pues estoy enojado, ¿no? Tengo ira en contra de esa situación que estoy viendo con los niños, ¿no? Que están abusando de una mujer. Pero no llego hasta que mi emoción se descontrole y que diga, tanto, o sea, es mira, pero voy a llegar al siguiente paso, a agredir a aquella persona, ¿no? Entonces, no es como, por eso decíamos, no es como tal un pecado, sino cuando ya se desborda esa emoción, cuando se descontrola esa parte de la ira, como se entiende. Pero eso lo vamos a ir viendo para que sea más claro más adelante en cuanto ya a la definición bíblica de la ira, algunos versículos que vienen ahí, la manera en que se manifiesta. Por eso ahorita pues decíamos ahí que la ira no es una pérdida inevitable del control, ¿no? O sea, se puede controlar, puede haber ese control en nuestras vidas. Ya cuando excede es cuando ya nadie lo está controlando. Y ahí es donde se vuelve ese pecado, ¿no? Donde ya se manifiesta este pecado. Proverbios, por ejemplo, 29:11, si quieren lo leemos. Dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega, ¿no? Entonces, como queda ahí un poquito más entendido, ¿no? El necio da rienda, o sea, la deja, o sea, él permite. Por eso decíamos ahorita que la idea moderna es, te dicen, no puedes evitarlo, ¿no? O sea, esa idea no es bíblica, porque la palabra sí nos dice que el sabio la sosiega. O sea, puede tener esa ira, pero no deja que vaya más allá, de tal manera que se convierta en eso, ¿no? En que llegue esa furia, de cierta manera, ¿no? Y veíamos, la furia pues no necesariamente debe de ser en la cuestión física, porque eso es a lo que estamos acostumbrados, sino también a la manera de callarnos, de decirlo. Con la ironía, con muchas cosas estamos agrediendo a las personas. Con el querer tener el control, cuando yo grito, pues nada más grito, pero no estoy agrediendo a alguien. Entonces ahí es donde vemos la diferencia, ¿no? En ciertas cosas. Y precisamente por eso otra vez el definirla como tal va a ser más difícil y queremos que se entienda de esa manera. O sea, nada más ténganme paciencia ahí para ir avanzando en eso y definirlo como tal, ¿no? Entonces, bíblicamente la ira puede y debe de ser gobernada y no es una fuerza irresistible, la ira. O sea, puede ser gobernada y no es una fuerza irresistible, no algo que no tiene un control. Porque eso es lo que normalmente decimos, es que ya entró ira, no controló su ira, o sea, su enojo, si queremos decirlo de esa manera, y ya hizo ahí un relajo, ¿no? Con todo, porque eso es lo que sucede. Para unos va a ser más que para otros menos, ¿no? Que esa es la diferencia, que también hay que tener ubicarnos en eso. No todos siempre van a manifestarlo igual, ¿no? Hay diferencias. Entonces la ira no es una pérdida inevitable del control, no necesariamente es un pecado, y la ira no es excusa para pecar, también. Efesios 4:29 al 31. Si alguien me gana con Efesios. Gracias, Maga. Entonces, la ira no es excusa para pecar, no justifica esas palabras hirientes, que eso es lo que decía. Ahí también manifiesta uno esa ira, con esas palabras hirientes, la violencia, que también Proverbios 16:29 nos habla. Si alguien lo tiene, Proverbios 16:29.
Gracias, Magda. 16:29, ¿verdad? Vamos. Ok, entonces es una manera también de violentar, ¿no? De hecho, la prédica hoy va a hablar de eso, de la lisonja, ¿no? De ser lisonjeros, cómo es lo que muchas veces lleva a eso, ¿no? También a que se abuse de las personas. No es venganza personal, tampoco la ira no es excusa para tener una venganza personal. Romanos 12:19. Sí, bueno, si no lo tienen, se los leo. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, la ira tampoco es una excusa para pecar. No sé si ya va quedando ahí un poquito más claro, Mario, referente a esto, o todavía se quedó ahí la duda del enojo y la ira. Porque aunque pues por ejemplo, la soberbia, el egoísmo, podemos decir que se enfocan en ese mismo, ¿no? El orgullo, que es el padre de todo el pecado. Por esas palabras muchas veces nos llegan a confundir, pero son hasta cierto punto sinónimos de lo que marca la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, un pobre, un menesteroso, muchas veces hacen énfasis y tienen ciertas diferencias, ¿no? Nada más para ejemplificar un poco. Entonces, hasta ahorita la ira vemos que no necesariamente es un pecado, no es una pérdida inevitable del control, o sea, no siempre va a ser que yo pierda el control y grite y agreda, sino puede ser una persona tranquila y mi enojo no manifestarse de esa manera, sino a través de palabras, siendo hiriente, siendo lisonjero. Ahí es donde voy a manifestar muchas veces mi enojo, mi ira, ¿no? Por así decirlo, lo puedo hacer. Estoy enojado y no necesariamente, a lo mejor o las personas que sí se enojan de esa manera, pues para ellos es más difícil, ¿no? Entenderlo o hacerlo, ¿no? Pero yo he conocido muchas personas, sobre todo en el trabajo se ve mucho esa parte, en reuniones, en juntas, en el cual la gente está tranquila, no necesariamente dicen groserías, pero te empiezan sutilmente a ofender, a hacerte menos, ¿sí? Y se ve ahí su molestia, ¿no? Por algo que tú les dijiste, por algo que tú hiciste, ¿no? Entonces, eso es como se ve normalmente, ¿no? Y se lo digo por experiencia, ¿no? Como muchas veces esas personas así lo hacían. Yo tenía un jefe que malo o buenamente nos enseñaba eso, ¿no? Raro veías que él se enojara, tenía un control de esa situación, pero sí ofendía en ciertas palabras, ¿no? No con groserías, pero palabras muy sutiles y estaba ahí, ¿no? Hasta se sorprendía uno, pues, es que al final del día a esta persona le dijiste que no es muy inteligente, ¿no? Estaba ofendiéndolo, ¿no? Y la otra persona pues se quedaba así, sin decir nada, porque pues no sabía qué había sucedido. Entonces, eso es lo que sucede. La ira no es pérdida inevitable del control, la ira no es excusa para pecar, ¿sí? Y vemos que en eso la ira nunca va a legitimar esas conductas contrarias al carácter de Dios. No va a legitimar esas conductas contrarias al carácter de Dios. Y la ira no es lo mismo que la justicia, por ejemplo. Sentirse indignado no equivale automáticamente a estar en lo correcto. Dice Santiago 1:20, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, mucha ira humana nace el orgullo, o nace del orgullo, ¿no? La ira humana, no de la santidad que produce Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, la ira no es lo mismo que la justicia, porque muchas veces podemos decir eso, ¿no? Para ejemplificar un poquito, que es justo lo que estoy haciendo, es justo que me estoy enojando, ¿no? Por lo que me hayan hecho. Que muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? Cuando alguien me ofende algo, me enojo
y produzco esa manifestación de la ira. La ira no es necesariamente defensa de la verdad, a veces se disfraza de celo espiritual, ¿no? Jonás se enojó por motivos egoístas, no por una justicia divina, ¿no? Vemos ahí ese enojo, esa ira que tuvo. Entonces, no necesariamente es defensa de la verdad, aunque él pensaba que era así, ¿no? O sea, no toda indignación religiosa es legítima. Y es algo que muchas veces nuestro propio corazón entorpece, ¿no? Que veamos realmente, que veamos lo que Dios quiere que nosotros estemos actuando, ¿no? En cuanto a esa indignación religiosa que muchas veces no es legítima. La ira no es permanente ni acumulativa. Es más, la ira prohíbe retenerla, ¿no? Por eso dice en Efesios 4:26 que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Entonces la ira no debe de convertirse en resentimiento. Por eso dice que no debe permanecer o no es permanente ni acumulativa. Se vuelve resentimiento, se vuelve amargura y se vuelve rencor. Que eso es lo que pasa. La ira no es el atributo dominante del creyente. Es decir, el carácter cristiano está definido por el fruto del Espíritu. Y ahí es donde poco a poco vamos viendo, ¿no? Que no es ese carácter dominante del creyente, sino el fruto del Espíritu es el que se debe de ir manifestando en nuestras vidas. Ahí Gálatas 5:22 al 23 es lo que nos habla, ¿no? Amor, paciencia, dominio propio, que eso es como se va a ir, pues así controlando, ¿no? Vamos a ir deteniendo, contrarrestando lo que es esa ira en nuestras vidas. Así que una vida dominada por la ira, o al tenerlo nosotros, contradice la obra del Espíritu. Una vida dominada por la ira contradice la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque la ira no es un atributo dominante en el creyente. Y por último, la ira no refleja automáticamente el carácter de Dios. O sea, nosotros como humanos, como pecadores, esa ira no va a reflejar automáticamente el carácter de Dios. Aunque Dios manifiesta la ira santa, la ira humana suele ser distinta. La ira santa, la ira de Dios, es distinta a la ira humana. Entonces no siempre va a reflejar ese carácter de Dios, no va a ser en automático. Aunque ya tenemos, Dios nos ha dado de su amor, de esos atributos, ¿verdad? Esas perfecciones comunicables, dentro de esos, pues no automáticamente vamos a reflejar eso, porque estamos contaminados, ¿no? Todavía tenemos parte del pecado en nuestras vidas. Entonces la ira no refleja automáticamente el carácter de Dios. Y bueno, Dios es santo, o su ira de Dios es santa, justa y controlada. Esa es la ira de Dios, santa, justa y controlada. En Dios no vemos ese descontrol. Y del hombre, su ira es impulsiva, egoísta y es desproporcionada. O sea que no debemos equiparar nuestra ira con la ira divina, porque muchas veces es lo que decimos, es que yo tengo el celo de Dios y por eso pues veo de una cierta manera, quiero defenderlo, ¿no? Los principios de Dios, el mandato, pero lo hago de una manera incorrecta, ¿no? Ofendo, agredo muchas veces. Entonces la ira no refleja automáticamente ese carácter de Dios. Y si resumimos estos 8 puntos que vimos ahorita rápidamente de lo que es la ira, o de lo que no es la ira de Dios, pero la ira de Dios, la ira bíblicamente, pues es que veíamos, ¿no? No es un pecado en automático, si resumimos, incontrolable, no es una justificación para pecar, no es sinónimo de justicia. O sea, no puedo decir, es que me enojo porque estoy viendo esa injusticia, ¿no? Lo que ahorita comentábamos. No es prueba del celo espiritual y no es algo que deba prolongarse en nuestras vidas, ¿no? Porque va a producir eso, ¿no? Amargura, resentimiento, rencor. No es rasgo dominante del creyente y
no es equivalente a la ira de Dios. Eso es lo que no es la ira, ¿no? No sé si desde aquí ya se enojaron o ya se entendió un poquito más, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos viendo claramente, bueno, creo yo que vamos viendo claramente lo que es parte de la ira, ¿no? Que es en nuestras vidas como tal, ¿no? Hablando en ese sentido. Por eso mencionaba que algunos, desde el punto de vista psicológico, ellos lo manejan, pues es una emoción, ¿no? Otros dicen que sí involucra las emociones. Stuart Stott, que es el que donde estoy agarrando algunos principios de esos, es lo que él explica, ¿no? Que si es parte de ya la ira cuando es descontrolada, pues es ese pecado, ¿no? En donde ya cae uno en ese pecado, ¿no? Y él dice, sí involucra emociones, pero no como tal es una emoción, ¿no? Otros sí se enfocan más a que es una emoción, no lo ven como un pecado, dice, es una emoción. ¿Okay? Y nosotros creemos que es esa parte, ¿no? Eso es un pecado en cuanto a la ira en cualquiera de nosotros que llega a descontrolarse, ya sea en esa furia, yéndonos a un extremo, o no necesariamente, ¿no? Sino a ser, dicen, fríos, a tener controlado, pero voy a estar agrediendo verbalmente a alguien, ¿no? Lo puedo hacer, se puede hacer eso. ¿Alguna otra duda, Mario? Te veo con cara de...
Bueno, ahí dijiste una cosa importante y muchas veces sí estamos inmersos en la parte cultural, ¿no? En México. Y eso viene obviamente desde nuestra educación, desde la casa, desde la escuela, y es algo que pues tenemos tan arraigados o tan arraigado en nosotros que ya forma parte, ¿no? de nuestra vida. Y recordemos que como hijos de Dios vamos en contra de la cultura, ¿no? Y en contra de la cultura se refiere a no aceptar esos términos. Y muchas veces son hasta de cuestiones del habla, ¿no? Del cómo estamos hablando. Lo que decía ahorita Mario, es que yo lo entiendo por enojo, ¿no? Y siempre decimos, estoy enojado. Y ahorita Magda le dijo, nunca decimos, estoy iracundo, ¿verdad? Algunos a lo mejor que son un poquito más versados en el lenguaje español, utilizan ciertas palabras, ¿no? Ciertas palabras que son correctas. Tú dices normalmente estoy enojado, ¿no? Eso es lo que manifiestas tú o le estás hablando con ciertas palabras. Y eso es a lo que estamos acostumbrados. O sea, yo nunca he dicho en mi vida estoy airado, ¿verdad? O ahorita tengo ira. Nunca lo he dicho, digo estoy enojado. O decimos estoy enojado en extremo, ¿no? Pero nunca decimos tengo ira. Exacto, sí, siempre va a estar ahí en nuestras vidas. O sea, todo esto siempre va a estar y es parte de nosotros porque somos todavía imperfectos. Somos imperfectos, tenemos esa tendencia muchas veces y lo único que nos ayuda y controla es el Espíritu Santo. Y eso lo decimos constantemente, ¿no? Y estamos conscientes de eso. Y lo que decía Dan también es lo mismo, ¿no? Todo depende de lo expuesto que estés a la palabra de Dios, pero no solamente es estar expuesto a la palabra de Dios, sino obedecer la palabra de Dios. Porque esa es una gran diferencia, porque expuestos todos nosotros estamos, ¿no? Ya sea en nuestra lectura diaria, en eso estamos expuestos. Pero el obedecer la palabra de Dios, el que la palabra de Dios nos lleve precisamente a darnos cuenta, y lo que también dijeron por acá, es en el corazón. O sea, y es lo que venimos diciendo en cada clase. El propósito de esto es que revisemos en nuestro corazón por qué estoy manifestando ese orgullo, esa envidia, sobre todas las partes pecaminosas, ¿no? Y muchas veces hasta la humildad, en ocasiones, ¿no? ¿Por qué? Porque mi corazón está tan todavía en ese pecado, más cuando no tengo esa comunión con Dios constante, que se puede desbordar, irse en un camino diferente. Y es donde nosotros, o sea que todas las mañanas, no reconocemos la necesidad de Dios. Desde ahí va a partir, porque no estamos acostumbrados, digo, creo que la mayoría. Si alguien me dice ahorita, no, pues yo sí estoy acostumbrado, pues gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios que sí esté haciéndolo así. Pero, pues entonces, es como decimos en Primera de Juan, si dices que no tienes pecado, pues lo haces el mentiroso, y todos nosotros diario pecamos. A lo mejor un pecado es menos escandaloso que otro, pero diario pecamos. Y eso es lo que muchas veces no reconocemos. Y desde ahí parte
muchas veces cómo se van manifestando cada uno de esos pecados en nuestra vida. No vamos a llegar a la perfección porque no se trata de eso, ¿no? Que con esto nos laceremos, yo soy bien orgulloso, yo soy bien envidioso, sino que nos demos cuenta para arrepentirnos y cada día seamos más obedientes a su palabra y pequemos menos. Ese es el propósito, ¿no? Reflejemos más ese carácter de Cristo, porque ya Él todo nos los dio, ¿no? Veíamos en ese amor, desde que nos hizo nacer de nuevo nos da ese amor y ya lo tenemos, pero nosotros no lo queremos, hasta cierto punto pues rechazamos y preferimos, no porque las emociones sean malas, ¿no? Ni los sentimientos, mis emociones, mis sentimientos, a ser obediente a la palabra de Dios. Magda decía ahorita algo, es que yo veo una injusticia, no sé, en algún hospital. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo en esos casos, no? No en un caso de estar en un hospital, ¿no? Pero ante una reacción de los demás. ¿Es por el celo de Dios o porque es a mi beneficio o a mi ego? Por eso me estoy cayendo en ira, ¿no? O en enojo. Y ahí es donde decimos, es que no es justo, sí, pero no es justo para ti, no para Dios. No está ofendiendo al Señor, ¿no? En donde tú puedas hacerlo. Y no con eso voy a agredir, sino con amor, como decía el Señor Jesucristo, con toda verdad y amor, Él confrontaba, ¿no? Como lo hizo con la samaritana, le confrontó su pecado, ¿no? No le dijo, a ver tú cochina pecadora, adúltera, no se lo dijo, o sea, vean cómo lo dijo en sus palabras, ¿no? O sea, y ahí es donde muchas veces no llegamos nosotros en nuestro pensamiento, en nuestra meditación, en nuestra reflexión de la palabra. Y no llegamos, lo digo principalmente yo, ¿no? Y con pena, ¿no? Porque no es agradable decirlo, no es agradable decirlo ante Dios, Señor, no lo hago, no te estoy honrando. Vengo todos los domingos, estoy ahí, pero no lo estoy haciendo como debe de ser. Ese es el propósito del cual muchas veces tenemos que estar expuestos, pero obedientes a la palabra. Porque muchas veces cosas de estas o principios de estos a lo mejor ya los tenemos, ya los sabemos, ¿no? Están aquí en nuestra mente quizás, pero no los hemos llevado a la práctica en nuestras vidas. Esa es una realidad que los cristianos muchas veces hacemos nuestra vida, que es correcto, ya una forma, ¿no? El cristianismo, pero no su palabra en nuestras vidas. Y eso cada uno lo sabe, o sea, yo no voy a decirlo, no pongo ejemplos así, pero hay muchos que a través de eso, pues el Señor nos va a ir mostrando individualmente en qué tenemos que corregir eso. No, sí, más o menos, pero es parte de eso, ¿no? O sea, de nuestra cultura, estamos tan inmersos ahí, por eso en la primera clase hablamos de la ética, ¿no? Que es la que nos lleva en ese sentido, y mucho habla de eso, por ejemplo, Miguel Núñez, referente a mostrar la ética no como el mundo, como la conocemos en el mundo, ¿no? de la ética secular, sino bíblicamente a reflexionar, a meditar el por qué estoy haciendo, aún el por qué vengo aquí delante de Dios, ¿no? No solamente mi pecado, sino las cosas que también Él me da. Y es muy diferente. De ahí parte, porque la moral la tenemos y conocemos, esto es bueno, esto es malo, pero hasta ahí nos quedamos. Esto lo voy a hacer porque es bueno, porque los hijos de Dios aquí en la iglesia me dicen que esto es moral, esto es bueno, esto es obedecer a Dios, pero no voy a reflexionar el que yo, por qué lo estoy haciendo, ¿no? Si por agradar al hombre o porque realmente amo a Dios, porque quiero que me vean en la iglesia bien santito, o porque realmente quiero agradar y obedecer a Dios. Pero no vean así como regañados. Bueno, entonces, yo espero que con la siguiente clase, es que este es un tema y entiendo muchas veces las dudas, a mí también me han surgido muchas de esas, y yo creo que necesito aclarárselas a ustedes en ese sentido, porque es un tema muy amplio como todos ellos, y no queremos tampoco extendernos tanto en uno solo, porque también se va a hacer ahí eterno, vamos a terminar cuando el Señor venga, ¿no? Entonces no se trata de eso,
sino que nos quedemos con ciertos principios ahí. Por eso nada más tocamos a cierto punto 3 puntos, y aún así ya ven que esos 3 puntos se van extendiendo un poco, para que de ahí veamos y no nos quedemos con esas ideas no bíblicas muchas veces. Y ya las traemos siempre, ya traemos esa parte de nuestras vidas, esas ideas que muchas veces la palabra ni nos explica en ese sentido, ¿no? Y bueno, el hombre, la palabra de Dios pues sí nos deja claro, ¿no? Entonces, ténganme paciencia, no se airen, no se molesten, para que vayamos haciéndolo, ¿no? Y si es necesario, pues damos 3 clases de esto, lo extendemos un poquito más, porque sí, efectivamente es tanta información, algunos sí coinciden, y eso es lo que van mostrándonos, ¿no? Y bueno, obviamente vamos a ver algunos versículos a lo mejor más profundos, en el cual vayamos definiendo eso, pero la ira y habla mucho, Proverbios, vemos ahorita Pablo y vemos cómo se va manifestando en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero también no podemos cubrir todo ese tema, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, si tienen, de todas maneras, ustedes investigan algo y digan, no es cierto, aquí dice, pues bueno, me lo dicen y lo corregimos, ¿no? Porque también se trata de eso, ¿ok? Entonces, vamos a orar, por favor. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos has dado. Te pedimos que sea tu Espíritu, Señor, el que nos vaya aclarando, Señor, todos estos conceptos, lo que tú realmente quieres decirnos a través de tu palabra. Muchas veces podemos confundirnos, Señor, por ideas que traemos, Señor, por la educación que muchas veces hemos tenido, conceptos ya también que nos han sido adoptados, Señor, y eso pues muchas veces nos puede llegar a tener dudas, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos vaya guiando, Señor, tu palabra sobre todo, y que nos des ese espíritu, Señor, ese corazón, para que podamos nosotros ser obedientes a lo que estás tú mandando. Esto para que seas tú honrado y glorificado, Señor. A través de esto quizás nosotros vamos a salir beneficiados para dar un testimonio, para no pecar, Señor, más contra ti, para evitar cada día más estar pecando, para que tú nos lleves, Señor, a tener ese dominio propio en todas estas emociones, todos esos pecados, Señor, sentimientos que muchas veces pues no hemos aprendido a controlar, Señor. Tú nos has dado todo, Señor. Tenemos tu Espíritu principalmente, en el cual nos redarguye, Señor. Y muchas veces, aunque nos redarguya, queremos o lo hacemos caso omiso de lo que nos dice, Señor. Sobre todo cuando leemos tu palabra, Señor, cuando muchas veces la meditamos y Él mismo, tu Espíritu Santo, nos va iluminando en tu palabra para que nosotros podamos llevar ese cambio, Señor, esa transformación en nuestra vida, que solamente tú lo puedes hacer a través de eso, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, el que lo haga, que no intervenga ningún pensamiento humano, Señor, ninguna cuestión humana en esa transformación, sino solamente tú, porque tú eres perfecto, Señor. Tú, Padre, eres el único que conoce a cada uno de nosotros perfectamente en lo más profundo de nuestro ser. Quita, Señor, cualquier situación que te deshonre a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén.